Muy buenos días, querido estudiante. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, profesor. Muy bien. Entonces, si están bien de salud, ¿y cómo está el ánimo de seguir aprendiendo el día de hoy, querido estudiante? Con ganas de aprender la clase de hoy día, profesor. Muy bien, querido estudiante. Entonces, como ya estamos con bien de salud y con ganas de seguir aprendiendo, antes de comenzar el tema, vamos a comenzar con algunas motivaciones porque se ve que están un poco estresados, de sueño, algo de pereza. Entonces, para poder tener ese ánimo de seguir aprendiendo, vamos a hacer algunas motivaciones para poder arrancar ya el tema que viene. Vamos a hacer algunos movimientos. Vamos a levantar los brazos, movemos nuestras cabecitas, otra vez. Ya, bueno, ahora que ya han hecho sus movimientos, vamos a empezar recordando algunas normas de convivencia que vamos a aplicar el día de hoy, querido estudiante. Por decir, una de las normas de convivencia, si recuerdas, ¿cuál es, querido estudiante? Utilizar el internet de manera responsable. Muy bien. Bueno, vamos a utilizar el internet de manera responsable porque el tema que vamos a trabajar hoy día va a ser muy interesante. Es por eso, no solo para hoy día, sino que en otras clases o ya sea con otros docentes también para que puedan utilizar el internet de manera responsable. ¿Y cuál sería lo que es segunda norma de convivencia? Utilizar redes sociales para comunicar información relevante. Muy bien, es muy importante que las redes sociales podemos conversar o informarnos, ya sea con compañeros o con otros docentes, informarnos lo que es información relevante. Entonces, querido estudiante, ¿cuál sería lo que es la última y la tercera, que es la norma de convivencia? Respetarnos nuestra ciudadanía digital. Excelente. Respetarnos nuestra ciudadanía digital es muy importante porque así podremos valorar nuestra ciudadanía digital, y no solo en eso, sino que ir aprendiendo otras cosas más. Bueno, entonces, ahora que ya hemos hecho nuestras normas de convivencia, vamos a recordar algunos saberes previos. A ver, querido estudiante, la clase pasada, ¿de qué habíamos tratado o qué tema era lo que hemos tratado la clase pasada? El tema que hemos tratado la semana pasada fue la oxidación o oscurecimiento de algunas frutas. Muy bien, querido estudiante, pero ¿recuerdas de qué más o menos o de qué alimentos, cómo es que se oscurecía, de qué alimento se oxidaba? ¿Recuerdas algunos de esos conceptos? Sí, profesor, netamente hemos basado el estudio en vista también, por ejemplo, la fruta de manzana y de la papa. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ya que hemos activado un poco recordando nuestros saberes previos, ahora, muy bien, querido estudiante. Entonces, en estos momentos vamos a observar algunas imágenes para poder ver de qué se va a tratar el tema, cómo se va a tratar o de qué vamos a tratar el clase del día de hoy. Les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes puedan dialogar y comentar sobre esa imagen observado. Van a responder algunas interrogantes a través de lluvia de ideas y también qué elementos identifican en esa imagen o también qué se puede construir con esos elementos que ustedes van a observar en ese tema o en esas imágenes que van a observar el día de hoy. Entonces, queridos estudiantes, les doy unos 5 minutos para que puedan observar esas imágenes que les estoy dejando.
Muy bien, queridos estudiantes, ya que les he dado 5 minutos para que puedan observar sobre esas imágenes, ahora les voy a hacer unas preguntitas. ¿Qué elementos han identificado en las imágenes? En la imagen observado hemos identificado distintas partes. Entonces, dentro de ello tenemos el generador, la batería, el receptor, los cables, los pilas, entre otros. Eso fue lo que hemos observado durante la observación de las imágenes. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ¿qué se puede construir con estos elementos que usted ha visualizado el día de hoy, querido estudiante? Con estos tipos de elementos se puede hacer conexión de electrificación, Muy bien. conexión para, por ejemplo, cargar celulares, laptops que nosotros hacemos, tipos de conexiones a través de la energía. Eso es lo que se puede hacer con esos tipos de materiales. Mayormente en la casa se puede hacer conexión para la refrigeradora, para la cocina, entre muchas cosas, profesor. Muy bien, querido estudiante, muy buena observación a través de esas imágenes. Entonces, ya que hemos observado y que hemos respondido a algunas preguntitas, entonces, querido estudiante, vamos a obtener el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿cuál sería el tema que vamos a tratar el día de hoy? Profesor, en caso de esto, hemos observado varios, se puede identificar o también se puede suponer varios tipos para elegir el tema. Entonces, para mí puede ser, durante el email observado, se puede hablar también de la energía o el tema de la electricidad o conexión de la electricidad, entre otras cosas, profesor. Muy bien, entonces creo que el tema de hoy va a ser muy interesante y que ha supuesto varios temas. Entonces el día de hoy vamos a tratar el tema que será circuito eléctrico. ¿Qué les parece, querido estudiante? Interesante, profesor, interesante. Muy bien, profesor. querido estudiante. Entonces, como el tema que vamos a tratar es circuito eléctrico, vamos a poner algunas prácticas y va a ser, como dices, muy interesante el tema del día de hoy. Entonces, querido estudiante, ahora les voy a preguntar algunas preguntas que se planteó, o sea, con conflicto cognitivo, para poder generar el interés, que es la motivación y el aprendizaje para nuevo conocimiento a través de las siguientes preguntas. Entonces, querido estudiante, ¿todos los circuitos eléctricos son iguales? ¿Por qué? Profesor, todos los circuitos eléctricos son iguales, pero hay circuito eléctrico abierto, hay circuito eléctrico cerrado. Muy bien. Dentro de ello, si en caso, un ejemplo hay que tomar en caso de circuito eléctrico cerrado, si nosotros hacemos una mala conexión, ahí es lo que puede provocar cortocircuito y mayoría de la gente o de la población genera el gran incendio. Entonces, de esa manera sería mi respuesta, profesor. Muy bien, querido estudiante. Dicho eso, entonces vamos a poner en la práctica sobre el desarrollo de la elaboración de la acción. Entonces, para poder desarrollar un vocabulario, vamos a utilizar las bases de datos que es del internet, teniendo en cuenta las siguientes palabras vocabulares, que son los que vamos a utilizar en esta práctica. Serán circuitos, bombillas, baterías
interruptores y amperímetro y voltímetro y condensador, introducción y corriente alterna y continuación. Es lo que vamos a utilizar dentro de nuestra práctica. Y para que puedan hacer su práctica, les voy a dar 45 minutos para que ustedes puedan elaborar esos trabajitos que les estoy dejando. Vamos a armar algunos esquemas dentro de ello para poder aprender de las nuevas tecnologías que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, vamos a la práctica para poder aprender más.
Muy bien, querido estudiante. Entonces, ya que hemos hecho nuestra práctica, que ya tuvimos nuestra experiencia, cómo se hace este circuito eléctrico, fue muy bonita experiencia. ¿Cómo te pareció, querido estudiante? Muy interesante, profesor. Muy bien. Entonces, ya que hemos construido de diferentes tipos de esquemas, les voy a dar algunas preguntitas. Querido estudiante, ¿cuál de los 4 esquemas produce cortocircuito en el simulador interactivo? De los 4 hemos observado, profesor, y de acuerdo a la observación, tanto de experimentación, la primera es lo que genera el cortocircuito. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ¿cuántos voltios tienen las bombillas del simulador interactivo? Bien, querido estudiante, como decía, ¿cuántos voltios tienen las bombillas del simulador interactivo? Dependiendo del material, profesor, porque la bombilla que se utiliza tanto en la pila, en batería, tiene 12 voltios. Con eso es lo que nosotros hemos trabajado el día de hoy. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ¿qué efecto produce en el circuito eléctrico en paralelo si se lo agrega el voltaje? De la imagen de los 4 observados, los focos, en caso de los focos hemos experimentado, hemos puesto 2 bombillas por un solo pila. En ese sentido, la bombilla no tiene mucho brillo, o sea, digamos, no alumbra como debería ser, pero sí alumbra, pero poco. Entonces, en cambio, si nosotros ponemos 2 bombillas y 2 pilas, el funcionamiento es normal. Muy bien, querido estudiante, ya que hemos diferenciado y sabemos por qué algunas bombillas teniendo un solo pila enciende todo, o sea, normal, pero por qué no se enciende, o sea, hay algunos enchufes directos y indirectos, es por eso. Entonces, querido estudiante, como ya vamos finalizando, les quiero hacer algunas preguntas para poder ir despidiéndonos sobre la clase del día de hoy, queridos estudiantes. Entonces, antes de despedir, les voy a dar alguna retroalimentación sobre el circuito eléctrico que hemos tratado el día de hoy.
Bien, queridos estudiantes, entonces, como ya hemos tratado sobre el tema de circuito eléctrico, ¿qué entendemos si tuvimos alguna dificultad? Por decir, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar lo que es transportar y utilizar la energía. Entonces, la eléctrica, con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, por decir, los ejemplos que nosotros ya hemos hecho, nuestra práctica, que ya hemos experimentado cómo funciona con un solo pila, con dos pilas, sin interruptor, con interruptor, ya que hemos visto que ya hemos hecho nuestra práctica, sabemos en qué momento pasa los enchufes o eléctricos directo o indirecto. Entonces, por decir, la energía calorífica estufa la energía lumínica, por decir, la bombilla o la energía mecánica de motor. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Y bueno, para poder ir terminando, vamos a ir despidiéndonos sobre el tema del clase del día de hoy. Muy bien, queridos estudiantes, entonces, ya que llegamos en punto final para ir despidiéndonos, entonces, querido estudiante, ¿qué aprendiste el día de hoy? Profesor, hoy día aprendí un tema muy interesante que abastece de diferentes maneras en caso del ámbito social. La energía, a veces por mala conexión, como valga la redundancia, suelen ocurrir incendios por cuestión de mala conexión. Entonces, para no generar eso, nosotros ya tenemos conocimiento cuando un circuito eléctrico llega a pasar y cuándo es lo que se puede prevenir. Entonces, ya hemos dado un paso atrás, ya hemos conocido por parte de tu enseñanza. Gracias a usted también. En primer lugar, hemos tenido dificultad y no sabíamos cómo vamos a seguir el procedimiento y cómo íbamos a terminar, pero al conclusión, al final ya hemos concluido de alguna manera muy fructífero. Entonces, gracias, profesor, eso sería mi palabra de despedida. Muy bien, querido estudiante, muy conmovedor. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo aprendiste el día de hoy? Hemos aprendido, nos has facilitado de acuerdo a las imágenes, observando. Más que todo hemos visto de la imagen, de todo, y el paso hemos seguido eso y poco a poco nos fuimos experimentando y logramos determinar todo lo que hemos visto, y eso sería. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ¿para qué te sirve lo que aprendiste el día de hoy? Esto me sirve para compartir con mis compañeros, con mi familia, con mis hermanos, y más que todo, si Dios me permite, conocer a otros compañeros más y poder ir conociendo un poco. Para eso me servirá bastante este tema. Muy bien, querido estudiante. Entonces, como quieren ir despidiendo, ¿qué dificultad tuviste el día de hoy? ¿Alguna dificultad o que no has podido entender? ¿Cómo? Sí, tuve la dificultad porque en sí eso en este grado nosotros no topamos ese tema difícil, pero por ejemplo, cómo era un circuito, cuándo genera, todo eso he tenido dificultad, pero con las fotos, con las imágenes, con algunos videos que hemos previsto, con eso ya pudimos entender un poco mejor, profesor. Muy bien, querido estudiante. Bien, querido estudiante. Fue un gusto conocerlos y compartir el conocimiento adquirido sobre el estudio que estoy cursando. Y estoy agradecido de compartir mi conocimiento hacia usted y aprendí muchas cosas nuevas sobre usted. Espero que hayas comprendido
una pequeña cosa que he compartido con usted. Y da pena despedirse, pero así es en fin del año. Y espero que se pasen un bonito Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga y si Dios quiera nos vemos a encontrar el próximo año.